Bueno, pues la lectura de esta tarde se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Fina casi acierta. Un poco más para adelante. Today's reading is found in 1 Peter chapter 1 verses 6 and 7. I said that Fina almost share the same verses, but no, but this is really. Así que volvemos al estudio de Martin Lloyd Jones sobre la depresión espiritual. We return to Martin Lloyd Jones's study on spiritual depression. Y el título de hoy es Las pruebas. The title of today's message is The Trials. Y let us read it. Vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro 6 y 7, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yes. 1 Peter 1, 6 to 7. You greatly rejoice in this, even though you have to suffer various kinds of trials for a little while, so that your genuine faith, which is more valuable than gold, that perishes when tested by fire, may result in praise, glory and honor when Jesus the Messiah is revealed. Y después de haber considerado muchas razones por las cuales los cristianos pueden sufrir depresión espiritual, after having considered many reasons why Christians may suffer from spiritual depression, llegamos ahora a la razón particular de la que se ocupa el apóstol Pedro en esta carta. We now come to the particular reason that the apostle Peter addresses in this section. Nadie puede dudar de que al escribir esta carta tenía como único objetivo tratar con esta misma condición. No one can doubt that in writing this letter he had as his sole object to deal with this very condition. De modo que comienza por recordar a esta gente ciertas cosas y pasa luego a desarrollar su tema, el cual presenta hablando de la gran salvación. So he begins by reminding these people of certain things, and then goes on to develop his theme, which he introduces by speaking of the great salvation. Que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y añade en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 1 Peter 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus the Messiah. Because of his great mercy he has granted us a new birth, resulting in an immortal hope through the resurrection of Jesus Messiah from the dead, and to inheritance kept in heaven for you, that can't be destroyed, corrupted or changed. And he adds verse 6, you greatly rejoice in this, even though you have to suffer various kinds of trials for a little while. Una vez más, como en tantos otros casos, la descripción que he dado resulta aparentemente contradictoria. Again, as in so many other cases, the description is apparently contradictory. Porque habla de gente que experimenta gran regocijo y al mismo tiempo pasa por momentos difíciles. For it speaks of people who experience great joy and at the same time go through difficult times. Y ya hemos visto, sin embargo, que a menudo no hay en esto ninguna contradicción. We have already seen, however, that there is often nothing contradictory in this. Podríamos llamarlo paradójico, pero no contradictorio. We could call it paradoxical, but not contradictory. A decir verdad, la condición de los cristianos, tal como se describe en el Nuevo Testamento, parece que incluye siempre estos dos elementos. In truth, the condition of Christians
as described in the New Testament, seems to always include these two elements. Y nos encontramos con que estos cristianos de quienes escribe el apóstol, a un mismo tiempo tienen motivo de gran gozo y también diversas pruebas. And we find that these Christians of whom the apostle writes have at the same time cause of great joy and also various trials. Antes de continuar debemos aclarar esto muy bien. Before continuing, we must clarify this very well. Hay una visión superficial del cristianismo que considera esto como algo totalmente imposible. There is a superficial view of Christianity which considers this as something totally impossible. Y es la que afirma que en la vida cristiana todos los problemas simplemente desaparecen y que ahora todo el día lo pasamos muy felices. And it is the one that claims that in the Christian life all problems simply disappear and that now we spend the whole day very happily. Quienes así piensan no pueden aceptar ni por un momento la descripción de Pedro y hasta dudan de que cualquier cristiano que se haya afligido sea realmente cristiano. Those who think like this cannot accept Peter's description for a moment and even doubt that any Christian who is afflicted is really a Christian. Hay enseñanzas acerca de la vida cristiana que dejan la impresión de que tan pronto como alguien toma una decisión, There are teachings about the Christian life that leave the impression that as soon as someone makes a decision, o en cuanto alguien se convierte, se acaban las dificultades y el mar de la vida se apacigua, todo es perfecto y no hay ningún problema. or as soon as someone is converted, the difficulties are over and the sea of life is calmed. Everything is perfect and there is not a single problem. Sin embargo, la respuesta más simple a tal punto de vista es que este no es el cristianismo del Nuevo Testamento. However, the simplest answer to such a view is that this is not New Testament Christianity. Se trata más bien de la clase de atracción que los cultos han ofrecido siempre y que también ofrece ahora la psicología moderna. It is rather the kind of attraction that cults have always offered and that modern psychology now offers as well. Pero lo que más podemos agradecer a Dios es la honestidad con que nos hablan las Escrituras, pues nos presentan la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra vida en este mundo. But what we can thank God for most is the honesty with which the Scriptures speak to us, for they present to us the simple truth about ourselves and our life in this world. Debemos empezar, por lo tanto, por darnos cuenta de que este es un postulado respecto a los cristianos. We must begin, therefore, by realizing that this is a postulate concerning Christians. Pero no caigamos en un error en cuanto a la frase momentos difíciles. But let us not fall into an error concerning the phrase difficult times. Eso se refiere a esos estados de ánimo cuando nos hallamos apesadumbrados y molestos. This refers to those states of mind when we are saddened and upset. No se trata solamente de que tengamos que sufrir ciertas cosas, sino que el hecho de sufrirlas nos causa pesadumbre. It is not that we have to suffer certain things, but that suffering them causes us sorrow. Y esto nos lleva a estar molestos y eso nos hace realmente infelices. This leads us to be upset, and that makes us really unhappy. Y así es como Pedro habla de estos cristianos como personas que al mismo tiempo muestran estas dos características, gran gozo y sin embargo evidente aflicción. And this is how Peter speaks of these Christians, as people who at the same time show these two characteristics, great joy and nevertheless evident affliction. Esto lo hallamos en las Escrituras con demasiada frecuencia. We find this in Scripture all too often. Un caso que ilustra esto a la perfección es la serie de paradojas que Pablo usa para describirse a sí mismo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 8 y 10. A case in point that illustrates this perfectly is the series of paradoxes Paul uses to describe himself in 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. We are afflicted on every side, yet not distressed, perplexed, yet not in despair, persecuted, yet not forsaken, struck down, yet not destroyed. A primera vista estas declaraciones parecen excluirse mutuamente, pero no es así.
son solo una parte de las paradojas de la vida cristiana. At first glance, these statements seem mutually exclusive, but they are not. They are just part of the paradoxes of the Christian life. Esto es lo asombroso en cuanto al cristiano, que al mismo tiempo experimenta ambas cosas. This is the amazing thing about the Christian who experiences both at the same time. Pero alguien dirá, si esto es así, ¿dónde está el problema? But someone will say, if this is so, where is the problem? El problema radica en que fracasamos cuando no mantenemos el equilibrio de estas cosas y damos paso a la aflicción y a la pesadumbre, al derrotismo y al abatimiento solamente. The problem is that we fail when we fail to maintain balance and give way to grief and sorrow, defeatism and despondency. El peligro consiste no en que estemos temporalmente molestos por ello, sino en que puede llegar a ser un estado de ánimo prevalente del cual no podemos librarnos. The danger is not that we are temporarily upset by it, but that it may become a prevailing mood from which we cannot escape. Y cuyo resultado será que la gente que nos mire se fije más en nuestra abrumadora aflicción que en nuestro gran gozo. And the result will be that people watching us will notice our overwhelming grief rather than our great joy. Lo que realmente estamos diciendo y de lo que debemos darnos cuenta y tener presente es que el cristiano no es alguien inmune a lo que sucede en su entorno. What we are really saying, and what we must realize and keep in mind, is that the Christian is not immune to what happens around him. Tenemos que recalcar esta verdad porque hay algunos cuya noción y conceptos totales de la vida cristiana hace del cristiano un ser enteramente antinatural. We must stress this truth because there are some whose whole notion and concept of the Christian life makes the Christian an entirely unnatural being. La pena y la aflicción son algo a lo cual el cristiano está sujeto. Sorrow and grief are something to which the Christian is subject. Y en cierto sentido estoy dispuesto a argumentar que en ciertas circunstancias la ausencia del sentimiento de pesar en el cristiano no es recomendable para la fe cristiana. And in a sense, I'm willing to argue that in certain circumstances, the absence of the feeling of sorrow in the Christian is not commendable to the Christian faith. Eso sí es antinatural, eso va más allá del Nuevo Testamento y tiene sabor a estoico y al estado psicológico producido por un culto más que el cristianismo. That is unnatural, that goes beyond the New Testament and has a stoic or cult-like flavor rather than a Christian one. No hay nada más instructivo y alentador que recorrer las páginas de las Escrituras y observar que los santos de Dios han estado sujetos a las flaquezas humanas. There is nothing more instructive and encouraging than to look through the pages of Scripture and observe that God's saints have been subject to human weaknesses. Han sabido lo que es el pesar y la tristeza, han sabido lo que es sentirse solos, han sabido lo que es estar desilusionados. They have known sorrow and sadness, they have known loneliness, they have known disappointment. Y de esto hay abundantes ejemplos en las Escrituras y tal vez lo notamos más en la vida del apóstol Pablo que en cualquier otro personaje. There are abundant examples of this in Scripture, and perhaps we see it more in the life of the Apostle Paul than in any other. Pablo estuvo sujeto a todo esto y no lo oculta, pues era muy humano, a pesar de haber tenido una fe tan sorprendente y experiencias tan maravillosas en su comunión con su bendito Señor. Paul was subject to all this, and he did not hide it, because he was very human, despite having had such surprising faith and such wonderful experiences in his communion with this blessed Lord. Muy bien, todo esto puede hallarse en un punto de convergencia y el cristiano no debe considerarse exento de los sentimientos naturales. Very well, all this may be found in a point of convergence, and the Christian must not consider himself exempt from the natural feelings. Así que establecer esta línea divisoria es de suma importancia. It is of the utmost importance to draw this dividing line. Una vez dicho esto, pasemos a considerar por qué podría un cristiano encontrarse afligido y apesadumbrado. Having said this, let us consider why a Christian might find himself afflicted and sad. La respuesta, por supuesto, son las diversas pruebas o tentaciones, como también puede traducirse
del griego, aunque queda mejor traducido como pruebas. The answer, of course, is various trials or temptations, as the Greek term can also be translated, although it is better translated as trials. Estos cristianos se encontraban así porque estaban pasando por múltiples pruebas. These Christians found themselves like this because they were going through multiple trials. La palabra griega traducida en esta versión como diversas es muy interesante. The Greek word translated in this version as various is very interesting. Puede verse que era una palabra favorita del apóstol Pedro, pues más adelante la usa para referirse a la gracia de Dios. It can be seen that it was a favorite word of the Apostle Peter, because later he uses it to refer to the grace of God. Esas diversas pruebas significan multicolor, como el espectro con sus variados colores. It means multicolored, like the spectrum with its varied colors. Esta misma idea tuvo el poeta Shelley cuando escribió: como una cúpula de cristales policromáticos, la vida empaña el resplandor blanco de la eternidad. The poet Shelley had the same idea when he wrote, like a dome of polychromatic crystals, life dims the white glow of eternity. Tal es el significado de la palabra usada aquí, y el apóstol dice que estos cristianos estaban afligidos por experimentar estas múltiples pruebas. Such is the meaning of the word used here, and the apostle says that these Christians were afflicted by experiencing these many trials. Se presentan de diferentes modos y con distintos colores, en variadas formas y facetas, y su diversidad parece no tener fin. ¿Y cuáles son estas pruebas? They come in different guises and colors, in various shapes and forms, and their diversity seems to have no end. What are these trials? En esta epístola, Pedro parece que lo tiene claro en su mente. In this epistle, Peter makes it clear what he has in mind. Muchos de estos cristianos estaban siendo perseguidos. Many of these Christians were being persecuted. En el segundo capítulo de la misma carta, versículos 11 y 12, leemos que el apóstol les dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. In the second chapter, verses 11 and 12, we read, Beloved, I urge you as foreigners and pilgrims to abstain from fleshly lusts, which war against your soul, keeping your conduct good among the Gentiles, so that while they speak against you as evildoers, they may see your good works and glorify God on the day of visitation. El cristiano, por ser cristiano, está sujeto a sufrir esto en este mundo. The Christian, because he is a Christian, is subject to suffer in this world. Él está sujeto inevitablemente a ser malentendido por el hecho de ser una nueva creación, porque ha nacido de nuevo. He is inevitably subject to being misunderstood because he is a new creature, because he has been born again. Es un peregrino, un extranjero en tierra extraña. He is a pilgrim, a stranger in a strange land. Vive de manera diferente, tiene ideas y costumbres diferentes. He lives differently and has different ideas and customs. Los otros que lo miran advierten la diferencia y no les gusta. De hecho, claramente dejan ver su disgusto. Others who look at him notice the difference and do not like it. In fact, they clearly let their displeasure be seen. Los primeros cristianos estaban sujetos a persecución y a pruebas, las cuales se manifestaban de esta manera. The early Christians were subject to persecution and trials, which manifested themselves in this way. La Biblia nos presenta muchos relatos de pruebas como estas, las cuales los santos de Dios han tenido que sufrir siempre. The Bible presents us with many accounts of trials like these, which the saints of God have always had to endure. En efecto, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, llega incluso a decirle en 2 de Timoteo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Indeed, when the Apostle Paul writes to Timothy, he goes far as to say in 2 Timothy chapter 3 verse 12, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. De acuerdo con las Escrituras, es una ley que mientras más cerca de nuestra vida esté del Señor Jesucristo, according to the Scriptures, it is a law that the closer our life is to the Lord Jesus Christ, más probabilidades habrá de que encontremos problemas en el mundo. the more likely we are to encounter trouble in the world. Solamente tenemos que mirarle a Él. Nunca hizo ningún mal, ni hubo engaño en su boca. Look at him. He never did any evil, nor was there any deceit in his mouth. Dedicó su vida a sanar a la gente, a hacer el bien, a predicar. Sin embargo, miremos la oposición y las pruebas que tuvo que soportar. He dedicated his life to healing people, doing God and preaching. Yet look at the opposition and trials he had to endure. ¿Por qué? Porque era quien era. Why? Because he was who he was. En lo más profundo de su corazón, el mundo odia a Cristo y a los cristianos y los odia porque su santa manera de vivir los condena. Deep down, the world hates Christ and Christians, and it hates them because their holy way of living condemns them. Esto al hombre del mundo le disgusta porque lo hace sentirse incómodo. This disgusts the man of the world because it makes him feel uncomfortable. El apóstol sabía lo que estos cristianos estaban sufriendo a manos de los malhechores, pero sigue adelante y en el capítulo 4 les dice aún más específicamente. The apostle knew that what these Christians were suffering at the hands of evildoers, but he goes on, and in the 4th chapter he says it even more specifically. Primera de Pedro 4, 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 1 Peter 4 verses 3 and 4. The time that is past is sufficient for us to have wrought the pleasure of the Gentiles, living in lasciviousness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. They think it strange that you do not run with them into the same riotous, and they revile you. El mundo estaba molesto con estas personas porque habían abandonado esa clase de vida y ahora vivían la vida cristiana. The world was upset with them because they had abandoned that kind of life and were now living the Christian life. Así que hacerse cristiano significaba entrar en conflicto inmediato con el mundo. Becoming Christians meant entering into immediate conflict with the world. La gente que antes se había mostrado amistosa con ellos ahora empezaba a ignorarlos, a criticarlos y a hablarles con rudeza y lo que es peor, hablar mal de ellos. People who had previously been friendly to them now began to ignore them and criticize them, to speak rudely to them, and what is worse, to speak ill of them. Nada es más triste que ser malentendido por parte de la gente y más difícil resulta aceptarlo cuando esto viene de algún ser querido y muy cercano a nosotros. Nothing is sadder than being misunderstood by people, and it is even harder to accept it when it comes from someone close to us and loved. Qué difícil resulta cuando un cristiano es el único cristiano en la familia. How difficult it is when a Christian is the only Christian in the family. Esta clase de pruebas suelen ocurrir y que un cristiano no las afronte de una u otra manera sugiere que algo radicalmente erróneo debe haber en su cristianismo. These kind of trials often occur, and for a Christian not to face them in one way or another suggests that there must be something radically wrong with his Christianity. El apóstol Pablo constantemente pasó por esto, como podemos recordar cuando dice en 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha abandonado. The apostle Paul constantly went through this, as we can remember when he says in 2 Timothy 4 verse 10, Demas has abandoned. Para Pablo eso no fue algo de poca importancia, sino que le afligió mucho, pues tuvo que ser juzgado, ir a los tribunales completamente solo. To Paul this was no small matter, but it grieved him greatly, for he had to be judged all alone. Aquellos con cuyo apoyo creía poder contar súbitamente habían huido
y ahí estaba él completamente solo. Those on whose support he thought he could count had suddenly fled, and there he was all alone. Nadie estuvo conmigo, dice el versículo 16. Cosas así son las que afligen a un cristiano y no tenemos más que leer las vidas de los santos para encontrar constantemente con estas cosas. No man stood with me, verse 16. Such things are what afflict a Christian, and we have only to read the lives of the saints to constantly encounter this. Leamos los diarios de John Wesley y encontraremos que frecuentemente se hallaba en esta condición por causa de los malos entendidos. Read the diaries of John Wesley and you will find that he was frequently in this condition because of misunderstandings. Esto se encuentra a gran escala en la vida también de Carlos Haddon Spurgeon. This is found on a grand scale in the life of Charles Haddon Spurgeon. Gente a la que él había considerado amiga y a otros a quienes habían instruido en su propio colegio a expensas de su propio bolsillo, de pronto se apartaron de él. People whom he had considered friends and others whom he had instructed in his own college at his own expense suddenly turned away from him. Basta con leer su propio relato para ver cómo estuvo herido y afligido por estas cosas. You only have to read his own account to see how he was hurt and grieved. Su aflicción se debía a que aquellos en cuyo apoyo había confiado súbitamente le fallaron. His grief was due to the fact that those on whose support he had relied suddenly failed him. No hay duda de que esto contribuyó a acortar su vida. There is no doubt that this contributed to the shortening of his Hace life. poco leí en los diarios de George Whitefield algo al respecto. I recently read something about this in George Whitfield's journals. Whitefield había gozado de una época de excepcional proximidad a Cristo y se regocijaba mucho en esto. Whitfield had enjoyed a time of exceptional closeness to Christ, and he rejoiced in it. Pero incluye en su diario una nota para recordarse a sí mismo que exactamente ante tales experiencias vienen seguidas frecuentemente de penosas pruebas. But he includes a note in his journal to remind himself that, strangely enough, such experiences are often followed by painful Y trials. por lo tanto dice, nuevamente me veré sujeto a estas cosas. And so, he says, I shall again be subject to this. Lo sabía, lo había experimentado. En este mundo de pecado esto es casi una ley inevitable en la vida del hombre de Dios. He knew it, he had experienced it in this world of sin. This is almost an inevitable law in the life of the man of God. Y aquí estaban estos cristianos pasando por diversas pruebas. And here were these Christians going through various El trials. término abarca más, significa todo lo que tienda a molestarnos. The term covers more. It means everything that tends to bother us. Todo lo que toca la parte más sensible y delicada de nuestro ser y de nuestra mente, aquello que tiende a abatirnos. Everything that touches the most sensitive and delicate part of our being and our mind, that which tends to bring us down. ¿Cómo afronta el apóstol esta situación? How does the apostle deal with the situation? De un modo muy interesante, y es lo que debemos hacer si queremos mantener este doble aspecto de nuestra vida cristiana. In the most interesting way, and it is what we must do if we want to maintain this double aspect of our Christian life. Si hemos de seguir regocijándonos a pesar de lo que nos aflige, debemos enfocar y encarar todo esto tal como se nos dice el apóstol que debemos hacer. If we are to continue to rejoice in spite of what afflicts us, we must approach and face all this as the apostle tells us we should. ¿Y qué es lo que nos enseña? What does it teach us? En primer lugar, establece un gran principio, y es que debemos entender por qué nos suceden estas cosas. First of all, it lays down a great principle, and that is that we must understand why these things happen to us. Esto es lo primero que debemos hacer, y cuán a menudo debemos repetirnos esto el uno al otro. This is the first thing we must do, and how often we must repeat it to one another. A veces pienso que el arte de la vida cristiana consiste en el arte de hacer preguntas. Sometimes I think that the art of Christian life consists in the art of asking questions. El peligro que afrontamos es siempre dejar que nos sucedan las cosas y luego aguantarlas sin más protesta que un gemido, un refunfuño o una queja.
The danger we face is always to let things happen to us and then to put up with them without any more protest than a groan, a grumble, or a complaint. Lo importante es descubrir, de ser posible, por qué nos suceden estas cosas. The important thing is to find out, if possible, why these things happen. Tratemos de encontrar una explicación y en relación con esto el apóstol usa los siguientes términos. Let us try to find an explanation, and in relation to this, the apostle uses the following terms. Como él dice, esto es para vosotros motivo de gran gozo, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que, por un poco de tiempo, This is a great joy to you, even though until now you have had to, for a time, así que habéis tenido que, ahí está el secreto, ¿no? ¿Qué quiere decir Pedro con esta frase? have had to. That's the secret. What does Peter mean by this phrase? No hay ninguna incertidumbre en cuanto a esto. There is no uncertainty about this. En el texto griego se trata de una declaración condicional, que bien puede traducirse como, aunque ahora por un poco de tiempo, si esto ayuda, In the Greek text, it is a conditional statement, which may well be translated as, even if now for a little while, if it helps. no es solo una declaración general a efecto de que en un mundo como este estas cosas suceden. It is not just a general statement to the effect that in a world like these things happen. La frase tiene más fuerza. Pedro no dice, bien, vosotros como os estáis regocijando grandemente en esta bendita esperanza, aunque en un mundo como este tal vez tengáis que soportar ciertas cosas. The phrase has more force. Peter does not say, well, you are greatly rejoicing in this blessed hope, although in a world like this you may have to endure certain Eso está things. bien y es del todo cierto, pero el apóstol no lo deja ahí. That is fine, and it is quite true, but the apostle does not leave it there. Su declaración es de carácter afirmativo, pues dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. His statement is affirmative in character, for he says, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief through these various De modo que trials. este es nuestro principio. En todo hay un propósito definido. So this is our principle. There is a definite purpose in all this. Que esto no es un acontecimiento accidental, no se trata de algo que pasa simplemente en razón de la organización de la vida. This is not an accidental event. It is not something that happens simply by reason of the whole organization of life. Estas cosas vienen con la vida, pero no es su razón principal. It comes with it, but it is not its main reason. Todo esto viene, nos dice el apóstol, porque nos conviene, porque son parte de nuestra disciplina en esta vida y en este mundo. All this comes, the apostle tells us, because it suits us, because it is part of our discipline in this life and in this world. Y porque, permítame decirlo con toda franqueza, Dios así lo ha dispuesto. And because, let me say it quite frankly, God has so ordained it. Esta es la doctrina del apóstol y la doctrina de todo el Nuevo Testamento, lo mismo que la doctrina de los santos de todos los siglos. This is the apostles' doctrine and the doctrine of the entire New Testament, as well as the doctrine of the saints of all ages. En otras palabras, debemos ver así la vida cristiana. In other words, this is how we should view the Christian life. En este mundo vamos caminando bajo la vigilante mirada de nuestro Padre Celestial. In this world, we walk under the watchful eye of our Heavenly Father. Y esto es lo fundamental, que el cristiano se vea en una relación especial con Dios. This is the fundamental thing, that the Christian sees himself in a special relationship with God. Esto no puede decirse de alguien que no sea cristiano. This cannot be said of someone who is not a Christian. Mi vida entera cuenta con un plan y un propósito muy definidos. Dios se ha fijado en mí, Dios me ha adoptado y me ha incorporado a su familia. My whole life has a very definite plan and purpose. God has set his sights on me. God has adopted me and incorporated me into his family. ¿Para qué? Para que Él pueda perfeccionarme. Why? So that he can perfect me. Su objetivo es que yo pueda ser transformado cada vez más según la imagen de su Hijo.
His goal is that I may be conformed more and more into the image of his Son. Y eso es lo que Dios está haciendo. That is what God is doing. El Señor Jesucristo está trayendo muchos hijos a Dios diciendo, The Lord Jesus Christ is bringing many children to God, saying, como está escrito, aquí estoy yo con los hermanos que Dios me ha dado. Here am I and the brethren whom God has given me. Si no partimos de este concepto fundamental, viéndonos a nosotros mismos como cristianos, lo más seguro es que interpretaremos mal todo esto. If we do not start from this fundamental concept, seeing ourselves as Christians, we will most likely misinterpret all this. El aspecto más elemental de la doctrina bíblica nos enseña que Dios permite que estas cosas nos sucedan. The most basic aspect of biblical doctrine teaches us that God allows these things to happen Y to más us. todavía, a veces Dios ordena que estas cosas nos sucedan para nuestro bien. And more, sometimes God orders these things to happen to us for our good. Otras veces puede hacerlo para disciplinarnos. Other times he may do it to discipline Nos us. castiga por nuestra flojedad y nuestro fracaso. He punishes us for our laziness and our failure. En otra ocasión estuvimos viendo cómo el cristiano deja de disciplinarse a sí mismo. On another occasion, we were seeing how the Christian stopped disciplining himself. Pedro exhorta a los cristianos a la autodisciplina y a añadir a su fe, Peter exhorts Christians to self-discipline, to add to their faith. a complementarla y no solo a contentarse con lo mínimo de ella, sino que la dejen alcanzar su plenitud. To supplement it, and not just to be content with the bare minimum of it, but to let it reach its fullness. Podemos no prestar atención a tal exhortación, podemos persistir en nuestra flojedad y en nuestra indolencia, We can ignore such an exhortation. We can persist in our laziness and indolence. y luego sorprendernos y empiezan a sucedernos cosas. But as I understand New Testament doctrine, if we do so, we should not be surprised if things start to happen. El to us. argumento de Hebreos 12, versículo 6, lo expresa con fuerza, porque el Señor a los que ama, disciplina. The argument of Hebrews 12:6 makes the point powerfully. For those whom the Lord loves, he disciplines. Si no has conocido la disciplina, dudo que alguna vez hayas sido cristiano. If you have not known discipline, I doubt you have ever been a Christian. Si puedes decir que desde que creíste en el Señor nunca has tenido ninguna dificultad, sería tal vez tu experiencia algo psicológico y no espiritual. If you can say that since you believed in the Lord, you have never had any serious difficulty, perhaps your experience is psychological and not spiritual. Como dije al principio, el realismo del cristianismo es tal que enseña que Dios nos castigará para nuestro bien si no prestamos atención a las exhortaciones y al llamado de las Escrituras. As I said at the beginning, the realism of Christianity is such that it teaches that God will punish us for our good if we do not heed the exhortations and call of Scripture. También tiene Dios otros métodos. God has other methods too. No hace esto con los que no pertenecen a su familia, pero sí con sus hijos, los castigará por su propio bien. He does not do this with those who are not family members, but if they are his children, he will punish them for their own good. De modo que podemos estar experimentando múltiples pruebas como parte de nuestro castigo. So we may be experiencing multiple trials as part of our punishment. No estoy diciendo que esto sea inevitable, solo digo que así puede ser. I'm not saying that this is inevitable, I'm only saying that it may be. Sin embargo, algunas veces Dios hace esto como un preparativo para algo. However, sometimes God does this as a preparation for something. Es una regla bíblica la cual ha sido confirmada e ilustrada a lo largo de la historia de la Iglesia y de sus santos. It is a biblical rule which has been confirmed and exemplified in the long history of the church and its saints. Que cuando Dios tiene que, para algunos de sus hombres, una tarea particularmente grande, para que la realiza, generalmente los pone a prueba. That when God has a particular great task for one of his men to perform, he usually puts him to the test. No importa qué biografía escojamos, tomemos la de cualquier hombre que de manera notable haya sido usado por Dios. It doesn't matter which biography we choose. Take any man who has been used of God
in a remarkable Y way. encontraremos que en su experiencia hubo siempre un severo tiempo de prueba. And you will find in his experience there was a severe time of trial. Es como si Dios no se atreviera a usar a tal hombre a menos que estuviera totalmente seguro de él. It is as if God did not dare to use such a man unless he was absolutely sure of him. En todo esto Dios solo estaba preparándolo para el gran puesto que le tenía reservado. In all this, God was only preparing him for the great position he had in store for him. Lo mismo pasa con todos los grandes hombres de la Biblia. The same is true of all the great men of the Bible. Miremos el sufrimiento de un hombre llamado David. Look at the suffering of a man like David. En verdad, miremos a cualquiera de los hombres de Dios y encontraremos que sus vidas estuvieron llenas de pruebas y dificultades. Truly, look at any of God's men and you will find that their lives were filled with trials and hardships. El apóstol Pablo no fue la excepción. The Apostle Paul was no exception. Miremos la lista de sus sufrimientos y pruebas en la segunda epístola a los Corintios, capítulos 11 y 12. Look at the list of his sufferings and trials in the second epistle to the Corinthians, chapters 11 and 12. Y esto siempre ha sido así. It has always been this way. A juzgar por la enseñanza de las Escrituras y por la vida de los santos, Judging from the teaching of Scripture and from the lives of the saints. parece también que algunas veces Dios prepara a un hombre así para una gran prueba. It also seems that sometimes God prepares such a man for a great trial. Quiero decir que Dios lo prepara para una gran prueba, sometiéndolo primero a pruebas más pequeñas. I mean that God prepares him for a great trial by subjecting him to lesser trials. Y en esto puedo ver brillar en toda su gloria el amor de Dios. There I can see the love of God shining forth in all its glory. En la vida sobrevienen ciertas grandes pruebas y sería terrible que de pronto la gente fuera arrojada a una gran prueba del curso tranquilo y nada agitado de su vida normal. In life, certain great trials come, and it would be terrible if people were suddenly thrown into a great trial from the calm and uneventful course of their normal life. De modo que Dios en su ternura y amor hace algunas veces manda pruebas pequeñas a fin de prepararlos para las mayores. So God, in his tenderness and love, sometimes sends us minor trials to prepare us for a greater one. Pero solo si es necesario, como hemos leído antes, solo si en realidad se hace indispensable, si Dios mirándonos como nuestro Padre ve que esto es lo que necesitamos en ese momento. But only if it is necessary, only if it is really indispensable, if God looking at us as our Father sees that that is what we need at that moment. De modo que empezamos con este gran principio, que Dios ve y conoce lo que es mejor para nosotros y lo que nos es necesario. So we begin with this great principle, that God sees and knows what is best for us and what is necessary for us. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios sí. Y como nuestro Padre Celestial se da cuenta de lo que nos hace falta y prescribe la prueba necesaria, lo cual está destinada para nuestro bien. We do not realize it, but God does, and as our Heavenly Father, He realizes what we lack and prescribes the necessary test which is intended for our good. La próxima vez hablaremos del segundo principio, porque ya se ha hecho largo, que es el valioso carácter de la fe. Next time we will talk about the second principle, which is the precious character of faith. Amen. Amén.